¿Podrías usar la IA como tu asesor financiero personal? ¿Te dejarías guiar por las respuestas de una IA para elecciones económicas que pueden alterar el presupuesto familiar o la economía propia? ¿Estarías dispuesto a firmar una hipoteca simplemente porque una IA te recomiende que esa es la mejor opción? En este vídeo vamos a dar respuesta a todas estas preguntas y alguna más. ¿Comenzamos? Lo primero, simplemente aclarar que esto no es una recomendación, siempre tienes que tomar las decisiones bajo un estudio que hayas hecho tú y asesorado siempre por profesionales. En este vídeo simplemente vamos a hablar sobre el uso que le podemos dar a las IAs para, en este caso, tomar alguna decisión o no, siguiendo sus respuestas o consejos. Tras esta aclaración, vayamos directamente a probar a nuestro posible asesor financiero. Como en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre temas económicos, en este caso sobre hipotecas, vamos a tomar como referencias varias webs que creo que son bastante útiles. En este caso vamos a utilizar alguna web que nos compare las diferentes hipotecas que tenemos actualmente para simplemente basarnos en ellas para el caso práctico que vamos a hacer dentro de un momento con nuestra IA. En este caso podemos coger esta misma web, que es la de helpmycash.com. Esto no es ningún tipo de promoción, simplemente es una web con bastantes informes sobre depósitos, hipotecas, préstamos, todo bastante actualizado y a mí personalmente me gusta bastante, pero insisto, esto no es una promo. También para verificar los cálculos que queremos que nos devuelva la IA, vamos a compararlos con cualquiera de las calculadoras que podemos obtener vía Google. En este caso vamos a abrir esta de la Asociación Hipotecaria Española, pero podéis elegir cualquiera simplemente buscando en Google calcular cuota hipoteca. En esta web ya directamente tenemos el simulador en la parte derecha con el que vamos a jugar para ver la veracidad de los datos que nos devuelve ChatGPT. Con ChatGPT podemos obtener cualquier tipo de información, simplemente tendríamos que indicarle nuestros requerimientos o nuestras preguntas y con la información que tiene nos va a dar una respuesta que cumpla pues esas demandas que le hemos transmitido. Por ejemplo, vamos a preguntarle a ChatGPT qué tipo de hipoteca me habría salido mejor si la hubiese formalizado en 1990, una hipoteca fija al 3% o una hipoteca variable de Euribor más 1%. Y también le indicamos que la duración de la misma habrían sido 25 años. Vale, en este caso nos contesta que habría que hacer una estimación de esos 25 años, cómo se ha ido comportando el Euribor, para realmente sacar la conclusión de si habría sido más rentable haber tenido o haber firmado esa hipoteca a tipo fijo o a tipo variable. Todo lo que dice en principio es correcto, ya que la tasa de interés que habrías pagado durante los 25 años, si la hubieras firmado a tipo fijo, pues habría sido constante. Mientras que, dependiendo del valor del Euribor, si hubiera bajado del 2%, pues estarías pagando menos en comparación con la fija. Pero, por ejemplo, vemos que parece que ha cometido un error a la hora de explicar en el cuarto párrafo que si el Euribor hubiera subido por encima del 4%, habrías pagado una tasa de interés más alta que la fija del 3%. Obviamente, si ya está en el 4%, ya estarías pagando más, pero es que no sería por encima del 4%, sería por encima del 2%, porque Euribor más 1, si el Euribor está al 2% más 1, sería un 3%, que ya sería lo mismo que la fija. Entonces, esta frase, por ejemplo, es errónea, ya que la correcta sería si el Euribor hubiera subido por encima del 2%, habrías pagado una tasa de interés más alta que la fija del 3%. Siempre tened cuidado con las respuestas que en este caso se esté dando ChatGPT, verificar absolutamente todo, porque la IA puede ser una gran ayuda, pero no es totalmente infalible. Y muchas de las veces, lo vamos a ver también en el ejemplo posterior, puede cometer errores o ser un poco imprecisa. He estado preparando un supuesto práctico para que podamos ver cómo nos puede ayudar, en este caso la IA de ChatGPT, a tomar una decisión muy importante en nuestra economía familiar o personal, en el que puede que os estéis encontrando muchos de vosotros que estáis viendo el vídeo. Por ejemplo, veamos directamente el prompt que os quiero plantear. En este caso le quiero preguntar a la IA sobre un supuesto práctico en el que ya tenemos una hipoteca
vamos a poner que nos quedan por pagar 174.000 euros y que nos queda, pues por ejemplo, la firmamos una hipoteca a 25 años y nos quedan 19 años. Ya llevamos pagando religiosamente durante 6 años. Y se está acercando, por ejemplo, la fecha de renovación de la cuota. Ahora que los tipos están muy altos, pues puede que nos interese cambiar el diferencial que tengamos, cambiarnos de hipoteca, hacer una innovación. O bueno, aquí le planteamos 3 opciones. Después de estudiar las opciones que tenemos, la viabilidad de todas, pues le planteamos a ChatGPT 3 opciones diferentes. La primera opción, que sería seguir con la hipoteca actual que tenemos. En este caso he verificado ya al hacer estas pruebas con ChatGPT que se lía un poco a la hora de calcular el Euribor más el diferencial que tengas, el 1%, el 0,5%, lo que tenga cada uno. Pues directamente podéis, si queréis hacer una estimación sobre un caso personal vuestro, pues podéis cambiar la cifra a pagar y el diferencial que, por ejemplo, más o menos estimáis que podáis tener en la fecha de renovación. Recordemos que en algunas hipotecas la renovación puede ser semestral, puede ser anual, eso ya dependerá de lo que se haya firmado cada uno. Pero bueno, simplemente con una búsqueda rápida en Google podéis ver la cuota del Euribor a día de hoy, por ejemplo, está cercana al 4%, pues si en un supuesto tenéis un diferencial del 0,8, pues podéis calcular, oye, más o menos me van a renovar la hipoteca, que me quedan 174.000 euros a un tipo del 4 más 0,8, 4,8%. Esa sería la primera opción, en la que mantendría la hipoteca sin tocarla, simplemente se me renovaría con ese tipo de interés. La segunda opción sería hacer una innovación, que para quien no sepa lo que significa una innovación, es firmar con el mismo banco un cambio en las condiciones de la hipoteca, generalmente pues a mejor en cuanto a las condiciones, al tipo de interés o quitando vinculaciones, modificando a alguna otra condición, etc. En este caso le proponemos como opción 2 a ChatGPT que sería la realización de una innovación con el mismo banco en la que nos bajaría el tipo de interés, en vez de un 4,8 pasaríamos a pagar un 4,5, pero las innovaciones, al igual que en el caso 3 con las subrogaciones, tienen un coste. Por poner también un ejemplo, le vamos a indicar que serían 1.200 euros el coste de la innovación. Nos baja el tipo de interés, pero tiene un coste. Entonces ChatGPT va a tener que calcular si esa operación es más rentable que la primera opción. Como opción 3, le vamos a indicar también una tercera operación, que sería cambiar la hipoteca a otro banco. Vamos a especificar que también queremos que sea una hipoteca variable, pero le vamos a especificar un tipo de interés. Como tampoco tenemos una bola de cristal y no sabemos cómo se va a comportar el Euribor, ni mucho menos, más allá de los datos que tengamos recientes, pues bueno, le ponemos que el tipo de interés en el nuevo banco serían 4,6, un poquito mayor que la opción 2, pero el coste, por ejemplo, de la subrogación pues sería relativamente más bajo, de 800 euros. Estos datos son inventados. Si os parece mejor poner otra serie de datos, podéis utilizar vuestro caso en concreto si tenéis una situación como esta, o indicar más opciones donde pues cada opción sean diferentes propuestas que tengáis sobre la mesa. Si por ejemplo tenéis ofertas donde tengáis intereses Euribor más un interés muy bajo que os pueda resultar jugoso, pero esa firma de hipoteca conlleva una serie de vinculaciones que van a hacer que, por ejemplo, un seguro de vida os cueste 10 euros más al día que el seguro de vida que tengáis actualmente, o el seguro del hogar linkado si lo tenéis linkado a la hipoteca, etcétera, pues podéis ponerle esa condición simplemente en la nueva opción. Por ejemplo, opción 4, vamos a hacer una subrogación a otro banco para obtener una hipoteca variable con un tipo de interés del, y ponéis el tipo, y además un coste mensual adicional de 10 euros en concepto del, bueno, y os lo inventáis, ¿no? Por ejemplo, la parte de, en concepto de lo que pago de más por un seguro de hogar en comparación con el de las opciones anteriores. Algo así. Con ese tipo de instrucción, ChatGPT ya va a entender
que le tiene que sumar a la mensualidad esos 10 euros para cuando esté calculando la rentabilidad de esa opción que estemos creando. También es importante que estipuléis, y aquí lo hago así porque en otras pruebas que he ido realizando con ChatGPT se liaba a veces y te daba resultados un poco contradictorios o no tenía exactamente en cuenta el mismo sistema de amortización para todas las respuestas que daba. Entonces aquí dejamos indicado que el sistema de amortización de las 3 opciones que le hemos indicado es el sistema de amortización francés. Y ya para acabar, simplemente que calcule cuál sería la cuota mensual del primer mes, siguiendo el sistema de amortización francés, y cuál de las 3 opciones es más económica durante el transcurso de los 19 años. Vamos a lanzarle la pregunta y ahora, cuando termine de redactarla, vamos a verificar realmente los datos que nos está mostrando. Vale, pues acaba de terminar. Vamos a ver qué nos ha respondido. En este caso nos indica cómo calcular la cuota mensual, que va a tener en cuenta que el capital sobre el que vamos a solicitar esa hipoteca o mantener la que tenemos son los 174.000 euros, que es lo que queda por pagar en este supuesto práctico, el tipo de interés anual y los 228 meses que equivaldrían a los 19 años. Que hemos indicado que nos queda por pagar de hipoteca. Los cálculos para la opción 1, en la que le hemos indicado que el interés, que sabemos nosotros que sería Euribor más el porcentaje que tengamos, es de 4,8, para la opción 2 4,5 y para la opción 3 4,6. En este caso nos saca las cuotas mensuales del primer mes. Ahora pasaremos a verificar si son correctas o no. Y sobre estas cantidades, pues lo multiplica por la cantidad de meses que queda por pagar para sacar el costo total que acabarías pagando con cada una de estas opciones. En la conclusión también te indica que la opción más barata o más económicamente rentable sería la segunda opción, el hecho de hacer una novación a un tipo de interés más bajo, aunque el coste de la novación sea pagar esos 1.200 euros, porque a la larga vas a terminar pagando menos. Todo lo que nos ha indicado aquí ChatGPT parece totalmente fiable. Ahora, y esto ya es consejo totalmente personal, no os fiéis, hacer un doble check. Simplemente son decisiones que os van a suponer un gran problema a la larga si las tomáis erróneamente. Son decisiones en la economía familiar que pueden ser muy graves si se toman deprisa o no se revisan concienzudamente. Entonces, aunque esta IA sea muy buena y os fiéis de sus resultados, siempre verificad por favor y asesoraros correctamente antes de tomar cualquier tipo de decisión. No os dejéis guiar simplemente por lo que os haya contestado, en este caso una IA como ChatGPT. Por ejemplo, vamos a verificar que realmente las cuotas mensuales que estaríamos pagando serían estas cantidades. La opción 1 con el 4,8% de 1.106 euros. Vamos entonces a la web que os hemos comentado y aquí dejamos indicado el importe a financiar, que serían los 174.000 euros, un plazo de amortización de 19 años o 228 meses y el tipo de interés al 4,8%. Calculamos la cuota y nos sale 1.164 euros. Se parece a la cifra que nos indicaba ChatGPT, pero no es exactamente así. ¿Por qué es esto? Al final es por las fórmulas que se están utilizando para el cálculo del sistema de amortización. Aunque le hayamos indicado que queremos que el sistema de amortización que utilice sea el francés, no calcula exactamente en todas las peticiones el mismo valor. Os puedo asegurar que he hecho varias pruebas, ahora lanzaremos de nuevo la consulta para que veáis que no os vuelve a dar el mismo resultado. Pero aún así se acerca bastante y la parte buena de haberlo lanzado en el mismo prompt, las 3 opciones, es que ha utilizado el mismo dato para obtener cada uno de estos resultados. Entonces la diferencia entre ellos sí que va a estar más o menos acorde a lo real. Aunque la cifra de la mensualidad sea un poquito mayor, la real, que era 1.164 en vez de 1.106, son casi 60 euros más, pues esa diferencia se va a ver también en el resto de opciones, en la opción 2 y en la opción 3. Veamos cada una de ellas. La diferencia es el 4,5 y el 4,6. Pues venimos aquí y lo cambiamos, 4,5, y vemos que nos ha bajado a 1.136 euros, que vienen a ser unos aproximadamente 30 euros menos.
En este caso es similar, de 1106 a 1079 hay más o menos unos 30 euros de diferencia. Y si ahora pasamos a la opción 3, pues en este caso la diferencia son unos 12 euros aproximadamente, pues vamos a ver si esa misma diferencia de 12 euros se traslada aquí. Es un 4,6, vale. 12 euros deberían salir unos 48. Bueno, pues ha salido 46 aproximadamente, ¿vale? Vemos que más o menos va acorde la diferencia entre las cuotas con lo que nos ha devuelto ChatGPT. Vamos a buscar otro simulador de cuotas hipotecarias para que veáis que realmente es más fiable estas que os podéis encontrar googleando que realmente los datos que os devuelve la IA de ChatGPT. Vale, aquí estamos usando esta web, por ejemplo, del Banco de España y vamos a indicar los mismos valores. Capital inicial, los 174.000 euros, tipo de interés 4,6 a 19 años. Le damos a calcular y nos sale 1146. Con cualquiera de los otros valores en el tipo de interés, el 4,8 por ejemplo, que salía 1164, si lo dejamos aquí también indicado, 1164,76. Por eso mismo siempre tenéis que hacer ese doble check y verificar que los datos que os está mostrando ChatGPT son realmente correctos, porque siempre puede fallar en algún tipo de operación. Lo hemos visto antes en el primer prompt que hemos indicado, que simplemente le ha bailado el número y el porcentaje que indicaba en su respuesta no era correcto. Dicho lo cual, como los resultados son similares y las diferencias entre las cuotas pues más o menos también se corresponden con las reales, la conclusión a priori también debería ser correcta. En este caso, la primera opción era mantener la hipoteca como la teníamos, pues en comparación con las otras dos opciones, económicamente al principio va a ser la más beneficiada porque no tienes que pagar pues esos gastos extra de 800 o de 1.200 euros que tiene este supuesto práctico de la novación o la subrogación, que serían la opción 2 y 3. Pero a la larga, pues al tener un interés mayor, el total que vas a pagar, y esto lo pongo entre comillas porque todo dependerá de la evolución del Euribor, en el caso de las hipotecas de tipo variable, pues será mayor que las otras dos opciones. La opción 2 es a priori la que económicamente es más rentable cuando pasen los 19 años que queda por pagar de la hipoteca, pero es verdad que también tiene un coste al principio mayor, porque vas a tener que pagar esos 1.200 euros para realizar la novación. Y en el caso de la subrogación, bueno, pues en vez de 1.200 euros vas a tener que pagar un coste menor, 800, pero a la larga, si seguimos pagando religiosamente y, por ejemplo, se mantuviera más o menos estable el Euribor, pues pagaríamos casi 1.000 euros más en el cómputo global con la opción 3 de la subrogación en comparación con la opción 2 de la novación. Dicho esto, ¿podemos utilizar a ChatGPT como nuestro gestor financiero personal? Y puede ser, puede servirte pues para un poco quizás asesorarte sobre estos temas, porque si no sabes, por ejemplo, qué es una novación, se lo podrías preguntar, o qué es una subrogación, qué tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, hay una serie de gastos asociados que, aunque no te lo puede confirmar porque el valor de una tasación pues va a depender del propio inmueble, por ejemplo, o de los costes de un notario, o etcétera. Hay una serie de costes que ChatGPT obviamente no puede calcular, pero sí te puede avisar sobre ellos. Entonces, yo lo usaría como una referencia más que puedes utilizar. Al final es como cualquiera de las calculadoras que hemos utilizado en el vídeo. Son herramientas que tenemos a nuestra disposición que nos pueden ayudar en un momento dado. Pero siempre tener cuidado con no tomar a pies juntillas sus respuestas como si fueran un mantra, como si fueran la respuesta definitiva y de la que hay que fiarse, porque no es infalible, puede cometer errores y una mala decisión puede tener consecuencias graves. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, escribirme en comentarios si queréis que trate temáticas similares, que veamos algún ejemplo concreto que queráis revisar,
y suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!